El tema se llama Busquemos la unción que viene de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Aleluya. Es muy importante buscar esa unción que viene de Dios, porque esa unción es la que transforma la vida de la gente. Esa unción es la que llama a nuestra familia a su presencia, la presencia de Dios, hermanos. Amén. Les mencionaba a los hermanos que hay muchas de las veces que hay gente que solamente se aprende los versículos, hermano, y se saben muchísimos versículos, pero no por eso la gente se va a convertir, hermanos. No solamente es hablar la palabra, sino que hay que hablar la palabra con unción. Y esa unción que viene de Dios trae autoridad, trae poder de Dios, hermano. Amén. 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 Entonces, eso es lo que nosotros debemos de buscar de Dios, hermanos, para que la gente se convierta. Es como nos damos cuenta que en el primer discurso de Pedro, dice la palabra de Dios que se convirtieron en ese día como 5,000 personas, hermanos. Antes de cuando él andaba con el Señor Jesucristo, no había nadie que se convirtiera todavía, hermanos. Pero después de que vino el Espíritu Santo de Dios sobre él, esa unción, entonces se empezó a convertir la gente. Amén. Así también nosotros en nuestras vidas debemos de buscar esa unción que viene de Dios, hermanos. Amén. Amén. Para que la palabra de Dios, hermanos, cuando uno la habla, transforma la vida de la gente y habla al corazón de la gente, hermanos. Habla exactamente lo que la gente necesita. Amén. Amén. Entonces vamos a entender este tema, porque también, hermanos, aparte de la unción, hay mucha gente, hermanos, que habla de tal manera, hermanos, que es lo contrario de la unción, como para engañar a la gente, hermanos. Palabras motivacionales que le hacen a la gente estar allí. Pero ¿cómo vamos a discernir si la unción es de Dios o solamente son palabras? ¿Cómo vamos a discernir eso? La palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Es como luego pasa, hermanos, yo he visto en el internet que sale mucha gente, por ejemplo, criticando a todo mundo, a los pastores que roban, que hacen esto, que hacen el otro. Pero no sé si se dan cuenta, la mayor parte de la gente que habla mal de la iglesia, hermanos, es gente que ni se congrega, hermanos, que no tiene ni un fruto. ¿Sí? Gente que predica, por ejemplo, la palabra de Dios en internet, yo estoy seguro que no tiene ni un discípulo, hermanos. Entonces, ¿cómo se va a ver el fruto? Hay gente que se autoproclama pastor, pero no tiene ovejas. ¿Cómo va a haber un pastor sin ovejas? ¿Sí, ¿sí entienden eso, hermanos? O sea, es gente que no tiene ningún fruto, hermanos. Entonces, cuando nosotros hablamos, es porque hay un fruto, como lo dice el apóstol Santiago: muéstrame tu fe y te mostraré mis obras por mi fe. Porque no nada más es de hablar, mucha gente habla en contra, pero dime, a ver, ¿tú qué tienes que estar respaldando lo que tú estás diciendo? Amén. Y eso es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque mucha gente sabe hablar muy bien, pero nosotros, aparte de saber hablar bien, de saber la palabra, tenemos que hablar la palabra de Dios con unción, hermanos. Y esa unción que viene de Dios es la que transforma la vida de la gente, hermanos. Eso es lo que hace el cambio realmente. Porque hay veces que nada más dice el apóstol Pablo dice que él daba golpes al aire, hermanos.
Dice, y en otra parte dice ya que él ya no golpeaba al aire, hermanos, ya no daba golpes al aire, sino ya sabía. Y más que saber era porque cada día estaba más lleno de la unción de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Sí, les mencionaba a los hermanos que, por ejemplo, en la predicación de Jonás, ¿de qué tamaño fue su predicación? ¿Cuántas palabras utilizaba? Amén. Pero vamos a empezar a leer esto para empezar a entender. Vamos a Romanos 10, del 13 al 17. Romanos 10. Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el que es enviado por Dios lleva una unción de parte de Dios, que es la que va a transformar la vida de la gente. Y cuando pasen milagros o pasen hechos poderosos, esa persona pues se va a saber porque le va a dar la gloria a Dios. Él reconoce que solamente es un instrumento de parte de Dios, hermanos. Amén. Entonces, esa unción, hermanos, envía, hermanos. Amén. Como cuando Felipe dice que encontró al eunuco, antes de eso le dijo el Espíritu, acércate a ese carro. Amén. Entonces iba respaldado ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, por esa unción, hermanos. Amén. Por eso es que debemos de buscar esa unción. No solamente es aprendernos versículos, hermanos, es leer la palabra. Y ahorita vamos a leer varias cosas porque también, hermanos, tenemos que, para poder tener esa unción, también hay que estarse congregando continuamente. Así le hables toda la vida a una persona, si tú no obedeces la palabra de Dios, hermano, ¿cómo van a creerte si tú mismo no lo has creído? Amén. Esa es una unción, hermanos. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues en Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no solamente hay que oír, hermanos, la palabra. Dice la palabra de Dios que cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, hermanos, no solamente se abrían los ojos de los ciegos en la carne, sino los ojos de los ciegos espiritualmente, hermanos. Cuando a Pablo se le predicó la palabra de Dios, que fue el mismo Señor Jesucristo que tuvo un encuentro con él en el desierto, dice que quedó ciego. Y que cuando un profeta llamado Ananías fue y oró por él, cayeron de sus ojos como escamas. Porque la ceguera que él tenía realmente era espiritual, hermanos. Tenía una ceguera espiritual. Y desde ahí, desde que empezó a obedecer al Señor, la gente se empezó a convertir. Amén. Así nosotros debemos de buscar esa unción que viene de parte de Dios.
Amén. Gloria a Dios. Jeremías 1 del 4 al 10. Amén. Amén. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Vino, pues, palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca, para que, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para arruinar, para destruir y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. ¿Se dan cuenta cómo este hombre traía una unción de parte de Dios? Y hasta el mismo Señor le dijo, dice, no, es que yo soy un niño. Dice, no, yo ya te había dado el ministerio antes de que tú nacieras. Te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Amén. Y traía esa unción de parte de Dios. Amén. Amén. Así nosotros debemos de buscar esa unción en oración, hermanos. Señor, úngeme, lléname con tu Santo Espíritu. Porque cuando hablemos nosotros, no vamos a hablar nosotros, sino va a hablar el mismo Dios, hermanos, a través de nosotros. Amén. Porque de todos los que ya tienen mucho tiempo, hermanos, aquí en las cosas de Dios, hermanos, ¿saben qué va a pasar? Que todos tenemos que hablar una misma cosa, un mismo hablar, un mismo pensar, un mismo sentir. Si nosotros estamos sintiendo otra cosa, pensando otra cosa, aparte de lo que está aquí, no estamos bien unidos como cuerpo de Cristo, hermanos. Porque tenemos que hablar una misma cosa todos, hermanos, un mismo pensar. Amén. De hecho, no tiene que haber ninguna diferencia, hermanos. Imagínate cuando empezó a predicar Pablo. ¿Sí? Solamente Pablo le resistió a Pedro, porque Pedro ya estaba predicando otra cosa. Amén. Pero Pablo le resistió a Pedro, pero Pablo tenía fruto, hermanos, que hablaba, que era apóstol. Amén. Que era un enviado de parte de Dios. Amén. Entonces, de la misma manera nosotros, hermanos, debemos de hablar una misma cosa. Cuando leemos los evangelios, cuando leemos a los profetas, ¿de qué hablan todos, hermanos? De una misma cosa. ¿Y verdad que no se contradice ninguno? No. Pero así nosotros debemos de ser el cuerpo bien unido entre nosotros mismos, hablando de una misma cosa, hermanos, todos. De hecho, no tiene que haber una diferencia cuando yo predico, cuando predica otro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo mismo. Y el que habla por nosotros es el Santo Espíritu de Dios. Amén. De hecho, es como, aunque yo no vaya a un lugar a predicar, si ustedes hablan, es como si yo hablase por medio de ustedes. Amén. Asimismo de Dios, es como si Dios hablase por medio
de nosotros, hermanos. Amén. Y así somos el cuerpo de Cristo. Entonces, debemos de ver esa unción, hermanos. Esa unción que viene de Dios, porque esa unción que se mueve dentro de nosotros, que es el Santo Espíritu de Dios, hermano, viene con muchas cosas muy importantes, hermanos. Dios hace que no tengamos conflicto hasta con las personas de alrededor, hermanos. Él los hace que estén en paz con nosotros. Amén. Luego, normalmente, los que atacan a la iglesia, hermanos, ¿saben quiénes son los que atacan a la iglesia? Los mismos que estuvieron dentro del cuerpo, pero se salieron. Cuando se salen, atacan a la misma iglesia, hablan de la misma iglesia. Así es como pasa. Por eso es que Dios se enoja mucho con la gente que se vuelve atrás. Por eso la Biblia dice que mejor es no verle conocido que volverse atrás. ¿Y por qué dice eso? Porque Él ya sabe lo que vamos a hacer cuando nos volvemos atrás. ¿Qué hacemos cuando nos volvemos atrás de Dios? Empezamos a hablar mal de la iglesia. Y cuando empezamos a hablar mal de la iglesia, ¿saben de quién hablamos mal? Del mismo Dios, hermanos. Amén. Entonces, por eso nosotros debemos de buscar esa unción, porque esa unción trae paz a nuestro corazón, trae tranquilidad y nos hace estar en paz unos con otros. Nos hace no tener ningún conflicto con los demás. Hace que si una persona hace mal con nosotros lo pasemos por alto, como si no pasara nada, hermanos. Amén, amén. Vamos a leer Proverbios 16:7. Amén. Proverbios 16, versículo 7. Fíjate cómo dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. Amén. Cuando nosotros, esa unción hace que la gente se tranquilice. Es como David también, hermanos, cuando él salió de huir de Saúl, hermanos, que lo quería matar, uno de su propio pueblo, mejor estaba más tranquilo con los enemigos de Israel. Hasta lo recogieron y lo tenían ahí trabajando para ellos, que su mismo pueblo, el mismo pueblo estaba persiguiendo a David, hermanos. Pero como él tenía esa unción, esa presencia de Dios en su vida, él estaba en paz, hermano. Él estaba tranquilo. Amén. Entonces, por eso es muy importante que busquemos esa unción que viene de Dios, hermanos. Constantemente estar orando para que Dios nos llene de su Santo Espíritu, y cuando hablemos la palabra, la persona va a sentir una palabra poderosa en su vida, hermanos. Amén. Vamos a seguir leyendo. Hechos 2, 46 al 47. Amén. Hechos 2, 46 al 47. Dice aquí: y perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Amén. ¿Se dan cuenta cómo la unción de Dios hacía que tuvieran el favor de todo el pueblo? Amén. Pero antes de eso dice que estaban unánimes, juntos, partiendo el pan, con sencillez de corazón. Amén. Con sencillez. Eso es como aceptando todo lo que pongan, hermanos. No hablando nada, no diciendo nada. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque Dios se agradaba de ellos, hermanos. Como dice la palabra, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Cuando hay esa armonía, hermanos, Dios añade más. Va añadiendo, va añadiendo. Amén. Pero si no hay esa armonía, hermanos, si nosotros mismos hablamos mal unos de otros con los de allá afuera, menos no se van a entregar a la gente. Es como matarlos, hermanos. Amén. Eso es lo que hace la unción de Dios. Fíjense, vamos a leer Santiago capítulo 2 del 18 al 20. Santiago capítulo 2 del 18 al 20. Dice aquí, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Sí, porque hay muchas personas que hablan la palabra, pero siempre hablando mal de los demás. ¿Y cómo podemos saber que están mal? Porque no hay fruto, hermano. A ver, ¿qué persona has traído o qué persona está ahí que tú le hayas hablado y sigue ahí, permanece ahí? Amén. Porque debe de haber un fruto, hermanos. Porque es el fruto y uno le está regando y esa persona sigue creciendo, hermanos. Amén. Pero si hay muchas personas allá afuera que solamente tienen palabra, recuerdan la palabra de Dios, pero ¿saben para qué la recuerdan? Para atacar a los demás. Pero no hay fruto, hermanos. No hay un fruto. Y debe de haber un fruto, porque una fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe y te mostraré mis obras por mi fe. Amén. Eso es lo que debemos de darnos cuenta, hermanos, que si nosotros tenemos fe, debe de haber una obra. Amén. Porque si le hablamos a alguien, ¿cómo podemos testificar que Jesús está con nosotros? Porque dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, no basta con saber de Dios, hermanos, sino hay que tener fruto, obras, hermanos. Amén. Y para tener obras, ¿qué necesitamos? La unción que viene de Dios, hermanos. Amén. Porque la unción que viene de Dios, hermanos, nos va a dar frutos. Pero cuando no es una unción que viene de Dios, hermanos, no hay nada. No hay nada. Amén. Para que vayamos entendiendo este tema, hermanos, que es muy importante. Mira,
Por eso la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos dice claramente, hermanos. Nos dice. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 16 al versículo 29. Mateo 7. Evangelio de Mateo. 16. Mateo capítulo 7, versículo 16 al versículo 29. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Fíjense cómo dice. Mateo 7, del 16 al 29. Dice así en el nombre de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Amén. Porque una persona que predica, que dice, no te congregues, no ofrendes, tú no des nada. No, que trabaje. La Biblia dice que el que quiere, que dice, ¿cómo dice la palabra de Dios? Que el que no trabaja, que tampoco coma. No, tú no des nada, que se pongan a trabajar. Así dice mucha gente que está ahí duro y duro en el internet contra los pastores. Muchos pastores, aún con todo eso, hermanos, tienen fruto. Pero el que habla, hermano, no tiene nada más que su palabra, su boca, su ego, su enojo, su ira, aún su envidia, hermanos, porque muchas de las veces hacen las cosas por envidia, porque quisieran tener eso mismo, hermanos. ¿Sí? No debemos de envidiar a nadie. La Biblia dice que Dios dará el pago a cada uno, según sean sus obras. Cada uno entregará cuentas de sí mismos. Amén. Para que nosotros mejor no hablemos, hermanos. Amén. Aquí la palabra de Dios dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea, aquí se le conoce por dos cosas. Por el fruto bueno, o si tiene fruto malo. Y también por otra razón, porque no tiene fruto. No tiene fruto. Amén. Porque hay muchas personas que tienen mucha palabra y se saben la palabra de Dios al derecho y al revés, pero no tienen unción de Dios. Y por eso no hay fruto. También entre nosotros debemos de buscar la unción de Dios, porque nosotros vamos a tener fruto, ¿saben de quién? De nuestra familia, hermanos. Les vamos a hablar la palabra de Dios y ellos se van a convertir, porque les vamos a hablar una palabra poderosa que va a llegar, va a penetrar dentro de su ser. Porque la palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos, que atraviesa hasta partir el alma, discierne los pensamientos del corazón, las intenciones, va a lo más profundo de la gente, hermanos. Entonces tiene que causar algo en la vida del hombre. Muchas de las veces, hermanos, nos llenamos, por ejemplo, yo reconozco que en el principio no entendía muchas cosas y de lo que me llené fue de palabra, de pura palabra, y me sabía la palabra de Dios. Pero cuando llegaba alguien de otra religión a quererme hablar de la palabra, lo único que yo hacía era demostrarle que yo sabía mucho. Y esa persona pues se iba y enojaba porque pues no podía contender. Pero ahí es donde nosotros debemos de ver el verdadero propósito de Dios. Que el propósito de Dios no es saber mucho, sino predicar para que la gente se convierta. Muchas de las veces hay gente que predica para contender, para demostrar yo sé mucho más que tú. Y no se trata de eso. Hasta dice que nos hagamos ignorantes, hermanos,
como si no supiéramos nada, para hablarles a veces hasta cosas simples que les lleguen al corazón, que les remueva lo malo que estén haciendo para que ellos quieran convertirse, dejar el pecado y seguir al Señor, hermanos. Esa es la unción que debemos de buscar. Amén. Fíjense cómo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? No por decirle Señor, Señor, eso no va a hacer salvo a nadie, sino que tenemos que hacer la voluntad de Dios para entrar en su reino. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué quiere decir? Que se sabían la palabra. Amén. Pero solamente estaban predicando, pero no con unción, hermanos. Amén. Hay muchas personas que luego llegan a predicar y la gente nomás se aleja de Dios en vez de acercarse. Hay veces que la palabra de Dios es una verdad que a veces duele, pero cuando viene con la unción de Dios, la gente va a sentir feo en el instante, pero va a permanecer, porque viene acompañado del Espíritu Santo de Dios, esa unción. Amén. Y es lo que nosotros debemos de buscar, predicar con unción, hermanos. Amén. Amén. Dice, en tu nombre, dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ya ven, no solamente es eso todavía, sino que hay que tener fruto, hermanos. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. No solamente es decir la palabra de Dios, sino también ponerla por obra. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué quiere decir? No podemos agarrar la Biblia a conveniencia, hermano. Es que esto sí me conviene, esto también me conviene, esto no me conviene. No, esto no. No, dice la palabra de Dios que debemos de agarrar la palabra de Dios y ponerla por obra. Todo lo que vayamos aprendiendo, según vayamos aprendiendo, tenemos que ir poniendo por obra la palabra. Que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. La arena es representación de la tierra, porque la gente a veces pone su fundamento, ¿sabes en quién? En los hombres, hermanos. Es como, por ejemplo, yo ahorita les estoy predicando la palabra de Dios, pero les invito siempre que traigan su libreta para que apunten. ¿Para qué? Para que ustedes en su casa vuelvan a leer y ustedes comprueben si lo que yo les estoy diciendo es verdad, para que no pongan su fundamento sobre la arena, sino sobre la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como quien tiene autoridad, parte de la unción de Dios. O sea, la unción de Dios contiene autoridad. ¿Y por qué decía que les hablaba como quien tiene autoridad? O sea, como quien obedece lo que está hablando. Cuando uno obedece y predica la palabra de Dios, la palabra va a impactar la vida de los que la están escuchando. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Y es lo que debemos de buscar, hermanos. Debemos de buscar que esa palabra que hablemos tenga ese impacto en la vida de los que la están escuchando. Amén. Pero para que cause ese impacto, fíjense lo que dice la palabra de Dios.
Juan capítulo 15 del 1 al 2. Gloria a Dios. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Dice Juan 15 del 1 al 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Es como dice, Pablo plantó, dice, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, porque Dios también está ahí labrando para que dé crecimiento. Amén. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. A ver, permítanme tantito, creo que me falta un poquito. Amén. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Va a llevar más fruto por la unción de Dios. Amén. Pero fíjense, aunque las palabras están un poquito antes, pero dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos aquí en la presencia de Dios, la palabra, ¿qué está haciendo? Nos está limpiando, nos está lavando. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué es permanecer en Él? En Dios. ¿Cuántos saben qué es permanecer en Dios? Hacer su voluntad, obedecer. David lo dijo en el Salmo: mejor es un día en tus atrios que 1000 años lejos de ti. Dice, permaneced en mí es estarnos congregando. Amén. Es como cuando, la prédica que habló mi hermano Samuel la semana pasada, que debemos de estar rodeados de Dios. Amén. Debemos de estar en la presencia de Dios, hermanos. Entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros. El permanecer en Él es cuando estamos congregándonos. Como dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y sabiendo más que aquel día viene, hermanos. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que venimos, Dios nos llena de esa unción, hermanos. Nosotros salimos y cuando hablamos con autoridad. Como lo leímos hace un rato, porque les hablaba con autoridad y no como los escribas. ¿Qué quiere decir? Como una persona que obedece, hermanos. Porque imagínense, le digo a una persona, no, pues te invito a la iglesia, vamos. Y ya viene la persona, un tal que me invitó, no se congrega. ¿Y qué va a hacer esa persona? Va a hacer, o se va o hace lo mismo. Va a venir cada que pueda, porque así es su maestro, o así es su maestra, hermanos. Lo que el discípulo vea hacer al maestro, eso va a ser el discípulo. Amén. Amén. Si ellos ven, que estamos ahí, que buscamos, que entre más nos reunamos, entre más busquemos de Dios, más unción vamos a traer. Con más autoridad de parte de Dios vamos a hablar, hermanos. Amén. Las cosas se nos van a sujetar porque traemos una autoridad de parte de Dios. Esa unción que nos da autoridad. Y vamos a hablar y las cosas van a pasar. Tú vas a predicar y va a ser algo maravilloso porque traes esa unción de parte de Dios. Aquí, fíjense cómo dice. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco, si no permanecéis en mí.
Si no permanecemos en Él, no podemos llevar fruto. Por eso es que debemos de esforzarnos siempre, estar en la presencia de Dios y tratar, Señor, dame de esa unción, Señor. Anhelar los dones. Yo quiero predicar la palabra de Dios, así como tú predicabas, Señor. Amén. Porque la palabra de Dios dice que los que crean en Él harán mayores obras que las que Él hizo. Así lo dice, hermanos. Yo quiero predicar como tú predicabas, Señor. Amén. Quiero llegar al corazón de la gente. Dame de esa autoridad, Señor. Amén. Así debemos de buscar esa unción que viene del cielo. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando estamos aquí como iglesia. Porque la palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí en medio, Él está. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. ¿Cuándo es cuando permanecemos en Él? Cuando estamos en su presencia. Hermano, a lo mejor podemos decirle a algunos, no, es que yo tengo trabajo, que no, esfuérzate, hermano. Pero el día que no tengas trabajo, congrégate, hermano. Vamos, hacemos reunión varios días, martes, miércoles y jueves, domingo. Amén. Para llenarnos de la presencia de Dios, porque necesitamos esa unción que viene de Dios. Amén. Para que la gente se convierta, para que la gente crea. Y no solamente la gente, sino también tu familia, hermano. Dios tiene el poder de darte autoridad a ti, hermano. Amén. Haciendo las cosas como Dios nos está mandando. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Juan capítulo 15, versículo 20. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 20. Un poquito ahí abajito. Amén. Amén. Todo eso está hablando acerca del mismo tema. Gloria a Dios. Amén. Fíjense cómo dice: acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, para que la gente que le predicamos guarde lo que nosotros le estamos hablando, ¿qué tenemos que hacer primero nosotros? Guardar la palabra. Nosotros primero tenemos que obedecerla, para que a los que les predicamos la palabra también la obedezcan. Amén. Es como les decía a los hermanos, imagínate que un borracho le dice a otro borracho, ya no tomes. ¿Cómo va a dar un consejo así si está haciendo lo mismo? Por eso la palabra de Dios dice, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? O acerca de los ídolos, dice, cometes sacrilegio o eres idólatra. No podemos hablar lo que no hacemos, hermano, porque no lo van a guardar. Necesitamos nosotros primero guardarlo. Oye, congrégate, pero si tú no te congregas. Oye, llega temprano, pero tú no llegas temprano, hermano. ¿Verdad? Así funcionan las cosas. No lo digo yo, está aquí en la palabra. Lo dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así funcionan las cosas. Hay mujeres que están peleando para que el marido se convierta. Primero tienes que obedecer. Y si fuera al revés, el hombre está peleando para que la mujer se convierta, primero el hombre tiene que obedecer. Porque tiene que ser un ejemplo de lo que está hablando. Amén. Para que haya fruto
¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Eso es algo muy importante. Y cuando nosotros hagamos eso, hermano, entonces, hermanos, sean pocas palabras o muchas palabras, hermano, va a causar un impacto en la vida de la gente que lo está escuchando. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Vamos a leer Jonás. Jonás capítulo 3 del 4 al 10. Jonás capítulo 3 del 4 al 10. Amén. Dios había determinado que esa tierra de Nínive fuera destruida, porque había pecado en ese lugar. Amén. Y mandó a Jonás para que les predicara. Jonás no quería predicarles porque era un pueblo enemigo y porque sabía que cuando Dios le manda a predicar a alguien es porque le va a dar la oportunidad de que se arrepientan. Y como era un pueblo enemigo, él no quería que ese pueblo se arrepintiera. Dice, mejor huyo y que destruyan ese pueblo, porque era enemigo de Israel. Así nosotros, hermanos, va a entrar a veces a lo mejor ahí el peor enemigo, el que más te cae gordo, y tu corazón ya debe de estar sanado para recibirle en amor. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, he aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿Se dan cuenta? ¿Vieron la larga predicación que dio Jonás? ¿Sí se dan cuenta de la predicación de Jonás? Fíjense la predicación de Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa fue su predicación. Se convirtió en una ciudad entera, hermanos. Creo dice que de 4 días de camino, ¿verdad? 3 días de camino. Una ciudad de 3 días de camino, hermanos. Con esa predicación se convirtió. Pero no es la predicación, es la unción de Dios, hermano, porque había sido enviado por el mismo Dios, traía esa unción, hermano, y eso es lo que nosotros debemos de buscar. ¿Se dan cuenta? Nosotros luego estamos ahí con la familia duro y duro, oye, esto, debemos de tener unción para que se convierta. Amén. Como lo estamos leyendo, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Vestirse, dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, o sea, porque eran ladrones. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Amén.
¿Se dan cuenta, hermanos, qué maravilloso es la unción de Dios? Esa es la unción de Dios. Fíjense cómo es la unción de Dios. Jeremías 23, versículo 28 al 31. Versículo que, hermano. Del 28 al 31. Jeremías 23, del 28 al 31. Gloria a Dios, hermanos. Jeremías 23, del 28 al 31. Jeremías 23, del 28 al 31. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. El profeta que tuviere sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Así es, hermano. Cuando una palabra no trae unción, es paja. No tiene fruto. Pero cuando la palabra de Dios tiene unción, es trigo, tiene fruto. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Así debe de ser nuestra palabra. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Así debe de ser la palabra. La palabra que hablemos con unción debe de ser como un fuego, hermanos. Un fuego. Y como martillo que quebranta la piedra. Acuérdense, dice la palabra de Dios que ahora nosotros somos piedras vivas, pero antes no estábamos vivos, estábamos muertos. Y necesitamos, o tuvimos que pasar por el proceso de que la palabra golpeara nuestra vida hasta que se quebrara esa piedra, para volvernos piedras vivas, hermanos. Esa es la palabra, hermanos, ¿no? Muchos de ustedes se han de dar cuenta que cuando ustedes llegaron aquí a la presencia de Dios, su pensamiento era otro. Pero a través de cada prédica ha ido golpeando tu vida y te ha ido moldeando. El fuego te ha purificado, te ha limpiado. Los pensamientos que antes traías han sido cambiados por la palabra de verdad, por la palabra dada con unción de Dios, hermanos. Y eso es lo que todos nosotros debemos de buscar, esa unción, para que también en todos los que estamos aquí, cuando hablemos la palabra, sea como si nosotros la hablásemos, como si el mismo Dios hablase por medio de ti, hermano. Amén. Nadie puede decir, ay, no, es que yo no puedo. No, hermanos. Si estás aquí, es porque sí puedes. Por eso te trajo el Señor. Amén. Lo único que necesitamos es obedecer la palabra. Dice, por tanto, he aquí yo soy contra los profetas que dice, Jehová, dice, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. ¿Qué quiere decir? De nada sirve que yo escuche un predicador en el internet y predique lo mismo. Aunque la palabra que él haya hablado sea impactante, si tú no tienes unción, no va a ser lo mismo. Porque lo que se necesita es unción de Dios para hablar la palabra. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Amén. Porque cada uno debe de buscar esa revelación de parte de Dios. Eso es tener una intimidad con Dios para hablar de parte de Dios. Amén. Fíjense ahí mismo, Jeremías, ahí mismo 23, versículo 22. Para poder hablar esas palabras con unción hay que meterse en el secreto de Dios. Amén. Gloria a Dios.
¿Lo tenemos, hermanos? Fíjense cómo dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Amén. Dice la palabra. ¿Cuántos saben cuál es el lugar secreto? Dice la palabra de Dios que el velo se rasgó de arriba abajo y que ahora tenemos entrada al lugar donde antes no teníamos entrada. ¿Saben cuál es ese lugar? El lugar santísimo. Dice que a través de su carne, de su sangre, tenemos entrada. ¿Y eso cuándo se da, hermanos? Sí se da en la oración, pero también cuando nos congregamos. Estamos entrando en el secreto de Dios. Por eso es que va a ser muy diferente la palabra de una persona. Cuando tú predicas la palabra de Dios y te estás congregando, tu palabra, hermano, aunque a veces en el instante no tiene, pareciera que no está haciendo efecto, pero si tú estás obedeciendo la palabra de Dios y das la palabra, la Biblia dice: echa tu pan sobre las aguas, que ya con el tiempo lo recogerás. También dice la palabra de Dios que su palabra nunca volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Así es la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y damos la palabra, siempre va a arrastrar, siempre va a hacer un impacto en la vida de la gente que lo escucha, hermanos. Amén. Fíjense, vamos a seguir leyendo para que nos demos cuenta, porque ese es el poder de la palabra, hermanos. Cuando la palabra se habla y no hay unción, hermano, no va a tener este efecto. Pero cuando hay unción de Dios, a través de la obediencia y a través de la búsqueda del Espíritu Santo de Dios, hermanos, va a tener este efecto. Mira, Hebreos 4, del 12 al 13. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Hebreos capítulo 4, versículo 12 al versículo 13. Fíjense cómo dice, hermanos: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Te das cuenta cómo es la palabra de Dios cuando se predica con unción, hermano? La palabra, cuando se predica con la unción, con la obediencia de Dios, está viva y es eficaz, hermano. Eficaz en el momento que se necesita, llega esa palabra. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, hasta adentro, hace que te estremezcas, hermano, esa palabra. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Toda esa revelación trae la unción de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios, qué maravilloso. Aleluya. Por eso es muy importante buscar esa unción que viene de parte de nuestro Dios. Amén, gloria. Amén. Porque cuando buscamos esa unción, hermanos,
vamos a hablar poquitas palabras, pero van a tener un fuerte impacto en la vida de los que la escuchen. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27. Con este vamos a terminar, hermanos. Gloria a Dios. Yo sé que ustedes quieren quedarse todo el día, pero gloria a Dios. Amén. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27. Aleluya. Amén. Fíjense cómo dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. No necesitamos andar buscando otras cosas, porque la unción misma en este lugar nos está enseñando que todas las cosas, hermanos. Si alguna persona no quiere saber algo que no está entendiendo, hermano, acérquese a nosotros a preguntar, hermanos, lo que no entienda. Porque si tú oyes de otros lados, hermano, dice la palabra de Dios que si recibís otro espíritu, bien lo toleráis. Puedes recibir otra cosa que no viene de parte de Dios. Y vamos a estar como muchos juzgando a los que predican la palabra de Dios. Pero no es el tiempo de juzgar todavía. Uno es el juez y es Dios. Y a su debido tiempo Él juzgará todas las cosas. A nosotros lo que nos queda es amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, llevar las cargas los unos de los otros, orar unos por otros, sabiendo que todavía no hemos sido perfeccionados. La palabra de Dios dice que Él mismo nos perfeccionará cuando Él venga, hermanos. Amén. Entonces, por eso es muy importante buscar esa unción que viene de parte de Dios, para poder predicar la palabra a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos, a la gente que te encuentres donde te la encuentres, para que la palabra que hables tenga un impacto en la vida de la gente que la escuche. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues les invito a todos ustedes también, hermanos, que saben que tenemos las prédicas, hermanos, y que las ven, que las compartan. Que las comparten, es una forma también de servir a el Señor, hermanos. Amén. Los que no están, pues les voy a mandar el link para que lo compartan, lo vean en Facebook o en YouTube. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.